Les proponemos conversar y conocer sobre otros temas. Vamos a hablar sobre cómo se relaciona el climaterio con la osteoporosis, qué cuidado deben tener las mujeres en esa etapa de su vida. Todo esto lo vamos a conversar con la doctora Cristina Balsarena, miembro de la Academia Nacional de Medicina, profesora de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo de Facultad de Medicina de UDELAR. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Repasemos primero que nada qué es el climaterio y qué es la osteoporosis rápidamente para ponernos bien en contexto. Primero una aclaración, ¿qué es el climaterio y qué es la menopausia? Porque a veces se confunden. Sí, perfecto. Como que menopausia es la última menstruación, que muchas veces se sabe retrospectivamente porque hay que esperar un año que no hay más menstruaciones para decir aquella fue la última. Y climaterio es una serie de cambios hormonales que empiezan antes y duran unos años después de la menopausia. O sea que es todo un periodo de transición y de cambios. ¿De cuántos años puede ser ese periodo? Bueno, empieza 3, 4 años antes y dura 5, 10 años después, o sea, es casi una década que las mujeres atraviesan esa etapa con muchísimos cambios y síntomas. ¿Qué es lo que nos pasa en ese momento de la vida de las mujeres? Bueno, como apreciación mía, las mujeres toleramos muy mal los periodos de cambio hormonal, la adolescencia, los posparto y el climaterio. No son fáciles, ¿no? Tampoco. No, por eso mismo, no son fáciles. Y tienen manifestaciones físicas, las más conocidas son las tuforadas de calor, que algunas casi no las tienen y hay otras les molestan muchísimo y les afectan su calidad de vida. Depresión, alteraciones del sueño, son las que más se manifiestan. Más se manifiestan, aparecen más claras, sí. Ahí tenemos que prestar atención entonces. Pero internamente, ¿qué efectos a nivel de la salud puede empezar a tener, ¿no? Esa etapa de la vida con tanto cambio hormonal? Bueno, el problema es que en los últimos 100, 150 años se pasó de una expectativa de vida de 45 a una expectativa de vida de 80. Y entonces, considerando que la menopausia es alrededor de los 50, la mujer tiene, luego de la menopausia, 30 años de vida. Entonces, lo importante es que esos 30 años de vida sean de la mejor calidad. Y para eso, el momento de la transición climatérica es un momento de hacer prevención. Bien. Prevención en muchas áreas, hay algunas que están muy pautadas como salud cardiovascular, prevención de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero y lo que me decían de osteoporosis. Eso está menos pautado, menos conocido y es muy importante también por su calidad de vida. Ustedes presentaron algunos datos concretos que a mí me llamó mucho la atención, la cantidad de fracturas, la vinculación con la edad de las mujeres. ¿Qué nos puede contar al respecto? Y bueno, la Federación Internacional de Osteoporosis dice que a partir de los 50, 1 de cada 3 mujeres va a tener una fractura. Entonces, bueno, se puede decir, ¿y qué importancia tiene? Las fracturas por fragilidad me refiero, no a las fracturas traumáticas. Fracturas por fragilidad es, por ejemplo, caerse desde su altura y fracturarse. Claro. Las más frecuentes son de puño, de vértebra y de cadera. Entonces, si empezamos con la de puño, podemos decir, bueno, una fractura de puño no es importante. Claro, que ni siquiera merita reposo, capaz que la de cadera es más complicada, ¿no? Por eso también es llamativo el resultado. El problema es que la menor, después hablamos de las otras, que es la de puño, tiene que ser un llamador de que esa mujer puede tener una osteoporosis significativa y necesita tratamiento. O sea que hay que estudiarla, no es solo tratar la fractura, enyesarla y que se vaya. ¿Y eso cuán frecuente es que suceda? ¿Realmente está funcionando como, bueno, una alerta de iniciar El estudios? problema es que no funciona, es decir, no solo en la de vértebra, las otras dos que son mucho más trascendentes, la de columna, en donde muchas veces las vértebras se van aplastando silenciosamente y la mujer no se entera, o a veces tiene un aplastamiento brusco con un dolor insoportable y con alteraciones, es decir, además del dolor, alteraciones en su vida diaria y en su limitación y en su autonomía. Y la de cadera, en general puño, columna y cadera se van dando en décadas sucesivas.
La de cadera es la más grave. Se calcula que hasta un 20% se mueren en el primer año después de una fractura de cadera. ¿Eso a todas las edades o alguna en particular? Bueno, en general, como decíamos, la de puño es alrededor de los 50, la de vértebra a los 60 y la de cadera a los 70. Pero lo importante es empezar a actuar antes para prevenirlas, porque cualquiera de ellas, sobre todo vértebra y cadera, limita la capacidad de ambulación, de ser independiente, de ser autónoma. Muchas veces altera un equilibrio de vida, además, con pérdida de masa muscular, ¿no? Muchas veces pasa que a veces a edades más avanzadas tienen una fractura de cadera y después esa persona ya no recupera el nivel de vida que tenía antes, ¿no? Y además, claro, es un problema en cuanto muchas no pueden volver a caminar por sí mismas. Es una alteración en la familia y en la sociedad, es decir, alguien que tiene una fractura de cadera, sin duda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la mayor incidencia se da en mujeres con este tipo de situaciones? Justamente el periodo del climaterio sucede porque los ovarios lentamente empiezan a bajar la cantidad de hormonas femeninas, que son los estrógenos, que fabrican. Y la falta o la disminución de estrógenos descalcifica mucho. Por eso es, en cambio, la testosterona en los hombres es muy importante su efecto en la calcificación, y la andropausia en los hombres se ve más tardíamente y más lentamente. Pero también tenemos que pensar que la osteoporosis se dice que es una enfermedad de adulto que empieza en la infancia. Que empieza en la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia, si miramos cómo es la masa ósea, empieza a subir hasta los 25, 30 y después irremediablemente empieza a bajar. Y en la menopausia baja más rápido después de la menopausia. Ahora, si los niños y los jóvenes no adquieren un pico alto de masa ósea, después el descenso los va a llevar más a la zona de riesgo de fractura. Claro, y en esa etapa de la vida, ¿cómo se genera una buena masa ósea? ¿Consumo de calcio? En todas las etapas de la vida lo importante es que tengan un adecuado consumo de calcio, que tengan vitamina D en un buen nivel y que hagan ejercicio físico. ¿Hay algún parate con la vitamina D? Porque todas las personas que conozco, me incluyo, cuando me examinaron y conozco, ¿no? Todo el mundo la tiene baja. No sé si por el invierno o... No, es todo el mundo, en todo el universo, no es acá. Es una alerta en todos los países, hasta un 40-50% de la población tiene vitamina D baja. Porque la vitamina D se sintetiza en la piel a instancias de los rayos ultravioletas solares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a los hábitos, no tenemos mucho tiempo de exposición al sol en mucha área del cuerpo. Y además, como el sol es dañino, hay que usar pantallas solares. Entonces, con pantallas solares no se sintetiza vitamina D. Y como hay una falta en el universo de vitamina D, y es uno de los grandes detonantes de que después haya osteoporosis y fractura, hay muchos países que tienen suplementados alimentos con vitamina D. ¿Dónde los podemos conseguir? ¿En qué tipo de alimentos se consigue? No, lo que pasa es que justamente la vitamina D por sí no se consigue con los alimentos. No hay ningún tipo de alimento. Porque hay que sintetizarla en la piel por efecto del sol. Lo que habría que hacer es o tomar vitamina D, de acuerdo al nivel, se puede medir en sangre el nivel y de acuerdo a eso tomarla, o ingerir, que aquí creo que no hay, alimentos suplementados con vitamina D. Ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es que los hábitos nos han llevado a disminuir la ingesta de calcio absorbible y efectivo. Estamos hablando de los lácteos directamente. Los lácteos son la mejor fuente de calcio. Y ahora, hay muchas dietas o tendencias a ir eliminando los lácteos por intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Dietas un poco más estrictas para algunos niños, con algunas particularidades. ¿Qué pasa con eso que están viendo? Y esos van a estar en déficit de calcio si no lo suplementan. Lo que hay que buscar es, en intolerancia a la lactosa hay
productos lácteos sin lactosa y hay comprimidos de lactasa que, digamos, les ayuda a digerir eso. Esa es una opción. Pero además es una costumbre de que a veces es más cómodo que tome el chico cuando va a la escuela un juguito en vez de tomar leche, tanto de mañana como de tarde, se la saltean. Y el hábito de antes de tomar leche, desayuno y merienda es muy importante. La ingesta de queso. Hay otros, por ejemplo, las nueces, las almendras tienen calcio absorbible, porque hay muchos vegetales con calcio, pero que no tienen calcio absorbible. Entonces, igual los niveles no son tan altos como si consumieran lácteos directamente. Claro, y además no es lo mismo los comprimidos de calcio. Se puede suplementar cuando es alguien que necesita y no, pero es mucho más sano la ingesta de lácteos. ¿Cómo está Uruguay respecto a la región, respecto al mundo con este tema en particular, la osteoporosis, el efecto en las mujeres, el climaterio y la osteoporosis? Hay estudios en Uruguay, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas se hicieron dosificaciones de vitamina D en mujeres entre 45 y 55 años, eso fue hace como 10 años, y el 46% tenían déficit de vitamina D. Y hay otro estudio en la otra punta sobre fracturas de cadera que se hizo en el 2019, que se vio que había 250 fracturas de cadera cada 100.000 habitantes, mayores de 50 años. Si calculamos más o menos que la población de arriba de 50 años es 1.100.000, no sé el último censo, pero andaba por ahí, serían prácticamente 7 fracturas de cadera por día. Claro, es mucho. Y el problema que ustedes me decían es, ¿qué pasa cuando alguien se fractura? Se fractura puño, se aplasta vértebra, se fractura cadera, pero si le dan el alta y no le dicen que tiene que ir a estudiarse, a ver si tiene osteoporosis y de qué severidad, y darse el tratamiento adecuado, porque el tratamiento no es solo calcio y vitamina D, en la osteoporosis severa hay medicación específica que además es muy efectiva. Pero hay que ir a estudiarlo y tener un seguimiento. Eso le ahorraría mucho dinero al sistema de salud también, sin duda, es un problema social y es un problema de costos y sí, sin duda. Ahora, ¿hay factores hereditarios para la osteoporosis, por ejemplo? Sí, las mujeres que tienen madres que tuvieron fracturas de cadera o aplastamientos vertebrales tienen más riesgo. Hay un factor hereditario, hay un factor racial. Cuanto más oscura es la piel, menos sintetiza vitamina D. Por otro lado, los que tienen la piel muy blanca y se cuidan muchísimo de que no les dé el sol también son un factor de riesgo. Hay determinados medicamentos como los corticoides que descalcifican mucho, o sea que un médico que indica esos medicamentos tiene que ya estar pensando que eso le va a dar osteoporosis y empezar a vigilarlo. Por lo menos que el paciente lo conozca eso también para pedir, ¿no? Para alertar. Y en cuanto a la alimentación, también se habla de alimentos que roban calcio. ¿Qué habría que evitar para además de mejorar la ingesta de calcio, ¿qué habría que evitar para evitar el robo de calcio, ¿no? Por alimentos no, no hay. Los que... Las bebidas cola, fumar, ¿no roba el calcio? Bueno, el exceso de bebidas cola sí conspira contra la absorción de calcio, sí. El exceso de café también, es decir, son cosas que pueden conspirar contra eso. Pero digamos, el robo de calcio es más de determinados medicamentos. Los más clásicos son los corticoides, también algunos anticonvulsivantes, también se dice algunos inhibidores de la bomba de protones que toman por la gastritis, por reflujo. Y ya para pienso, perdón, con el tema de la prevención, se ha visto como en este último tiempo cambios de hábitos a nivel del ejercicio físico, del movimiento, del entrenamiento. ¿Esto viene siendo clave para la mejora a nivel país también? Es muy importante, porque el problema es, en esos 30 años que decíamos que viven las mujeres después de la menopausia, también hay una pérdida de masa muscular que se llama sarcopenia y que cada vez se le da más trascendencia, como que la pérdida de músculo va ligado al envejecimiento. Entonces,
Desde niños hacer ejercicio es importante. La masa muscular trabaja sobre los huesos y ayuda a mantener y aumentar la masa ósea. Y después de la menopausia, por supuesto, y todos esos hábitos es importante inculcarlos, la forma que se pueda. Cuanto más temprano empecemos, empezar mejor. Temprano, pero nunca es tarde para empezar. Exacto, eso le iba a decir. Siempre hay tiempo para aumentar la masa muscular y fortalecerla, sí. Doctora, muchas gracias por toda esta información y por estos minutos. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista. Ya pasan 36 minutos de las 9 de la mañana.